Muy buenos días. Aleluya. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, ya de día jueves, jueves 3 de agosto, presente año. Dios les bendiga a todos los que están en sintonía. A mi hermano Manuel Cárdenas, nuestra hermana Laura Sáez, nuestra hermana Magdalena Sáez, nuestra hermana Patricia Núñez Cante. Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan a menudo. Bien, vamos a ir rápidamente, hermanos amados, a la lectura del capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Concluimos, ¿cierto? Con el tema de cuando Saúl desobedece y es desechado. Estos primeros 16 capítulos, ¿cierto? Dentro de ellos, 3 o 4 capítulos nos habla del reinado de Saúl y del ungimiento de David, de cuando David es ungido como rey. El último capítulo, que es el capítulo 16, ¿cierto? Nos hablaba de que ya venía un espíritu a atormentar a Saúl, ¿verdad? Y se consiguieron a David para que tocase, ¿cierto? Y reprendiera a través de la música ese espíritu que venía de parte del Señor. El capítulo 17 dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efestamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y traía un casco, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, aproximadamente 2,5 metros medía el gigante, para que usted se lo imagine. Sobre sus piernas traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Fíjese, los siervos de Saúl, no los siervos de Dios, de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo, de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Se acuerda? Cuando Saúl fue a ungir a David, Isaí puso otros 3 primero, ya, y Samuel pensó, viendo al primero, que ese era el rey. Bueno, ellos estaban ahí siguiendo a Saúl. Amén. Había sido convocado todo Israel para la guerra, ya. El pueblo estaba en un grave problema, porque Dios no estaba ahí.
Entonces, dice, los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Bueno, y ahí da los nombres, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto. ¿Se acuerda que había ido a tocarle el arpa? Bueno, ahí David había ido y había vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, hermanos amados. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, a tus hermanos, perdón. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Mm? Imaginémonos la imagen. Israel a un lado, los filisteos a este lado, el valle en el medio, ¿verdad? El filisteo salía todos los días, durante 40 días, a desafiar a los ejércitos de Israel, pero él no quería pelear con todos, quería pelear con uno. Y eh, el desafío era que si él mataba al israelita, los israelitas tenían que servir. Y si el israelita lo mataba a él, los filisteos iban a ser sus siervos. Ese era el desafío. Nadie se atrevía. Habían pasado 40 días y aquí Isaí manda a su hijo David, pero esto no es casualidad. Dios va a dar la victoria a Israel, pero por medio de David. Amén. Dios va a dar esta victoria maravillosa. Me estoy adelantando un poquito a la historia, pero para que sepa cómo Dios actúa. A veces nosotros no entendemos cómo Dios actúa. Pasaron 40 días, escucha, pasaron 40 días. Esto se podía haber hecho en un día. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Varas. Bendiciones, hermana Carmen. Esto podía haber sido en un día, pero Dios hace como Él quiere, y esto es lo maravilloso de nuestro Dios, que nosotros no gobernamos a nuestro Dios. ¿Mm? Por eso esa falsa doctrina que yo decreto y yo que esto, que yo hago esto, no va, hermano. Aquí nosotros dependemos de la misericordia y la bondad de Dios, y debemos entender siempre que somos polvo. Amén. Y que por misericordia Dios nos ha rescatado. Entonces dice que mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, bueno, aquí esto lo leímos, y habló las mismas palabras y las oyó David. El desafío lo escuchó David. Recuerde que David era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Aquí hace la diferencia entre Saúl y David. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. En cambio, David era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hemos hablado ya de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo para sortear todas las vicisitudes que se nos van a venir o que ya se nos han venido. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dios demanda de nosotros eso. Y nosotros debemos demandar de Dios la llenura de su Espíritu. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Fíjese, tres cosas aquí. El rey lo enriquecerá, le dará a su hija
y lo eximirá de qué? De los impuestos, pues los impuestos eran muy altos. Amén. Recuerde que Saúl había puesto impuestos muy altos al pueblo. Entonces, es lo que sucede hoy día, por ejemplo, en la política nacional, que aumentan y aumentan los impuestos. ¿Mm? Y por eso que las cosas se encarecen mucho más. Amén. Entonces, el Estado, el gobierno, ¿cierto? Se enriquece. Pero la propuesta del rey era enriquecer al hombre, eximirlo después de impuestos y además darle a su hija. ¿Mm? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿quiera al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Le entró el celo a David. ¿Mm? Ese celo que siempre nosotros debemos tener con las cosas del Señor. Amén. Luego dice, y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacía otras preguntas de igual manera, y le dio al pueblo las mismas respuestas antes, perdón. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Escucha, David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. De tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y una cosa importante, David es un tipo de Cristo. Recuerde que sus hermanos menospreciaron a Cristo. ¿Se acuerda? Si usted lee el Nuevo Testamento, se va a fijar que sus hermanos menospreciaron a Cristo. Aquí también tenemos lo mismo. En David sus hermanos lo menospreciaron. Además, se airaron contra él. Lo mismo pasó con el Señor. Pero aquí David ofrece ir a pelear con el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ah, el otro detalle, David no vino al campo de batalla por sí solo, lo envió Isaí. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mí. Amén. Él venía para librar esta batalla, ¿verdad? Y pelear en favor de Israel. Cristo vino para pelear la batalla contra el pecado, ¿verdad? Y vino en favor de nosotros. Gloria al Señor. David respondió, Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía el león, escuche, ya está usando el término pasado, porque aquí está, este capítulo es como la bisagra, ¿cierto? Donde David ya empieza a tomar en el libro de Samuel tribuna. Ya se empieza a hablar mucho más de David de aquí, desde este capítulo en adelante, o sea, desde que él va a tocar. Está en 1 Samuel capítulo 17, mi hermana Carmen. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Ahí vamos. David ya empieza a tomar tribuna, ¿cierto? Y se empieza a hablar en 1 Samuel más de David que de Saúl. Salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Así si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Un león o un oso, ¿verdad? El poder que Dios le había dado a David para pelear contra esos animales. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David al Señor, añadió David, Señor, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué sucedió aquí? David convence a Saúl de ir a pelear, pero Saúl pensaba que el gigante lo iba a matar. Entonces les prestó su escudería, su ropa, ¿verdad? Para ir a pelear a espada. Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán. Pero David probó, dice, caminar con eso y no pudo. No pudo. Imagínense un gigante de 2 metros y medio. Un hombre pequeño de 1,60 m aproximadamente. Era como 1 metro más de altura o un poco más. Fornido contra un muchacho. Cualquiera apostaba a Goliat, por supuesto. Por lógica, Goliat lo iba a matar. Y eso muchos lo daban por hecho. Yo creo que ahí, en medio de la incredulidad del pueblo hebreo, daban por hecho de que Goliat iba a eliminar a David. Pero no contaban que David era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y tomó su callado, voy en el verso 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Como ¿ah? Muchas veces las personas miran en menos a otras. Le dijo el filisteo a David: soy yo perro. Escuche lo que este diálogo es bueno. Yo creo que aquí vamos a concluir con el capítulo 18, no por la hora. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor, escuche ahora lo que es la firmeza y la convicción de David. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué maravilloso. Fíjese que el desafío del filisteo fue que iba a dar la carne, ¿cierto?, de David a las aves de los cielos. Pero aquí la amenaza, por decirlo así, de David fue mucho más allá. Dice que él dará la carne, él le cortará la cabeza a él, lo matará y le cortará la cabeza. Y además dará la carne de los filisteos, no solamente de él, sino de todo su ejército. O sea, conociendo David a Dios, conociendo David a Dios, sabía que Dios le iba a dar una gran victoria. Así también nuestra fe no debe menguar jamás. Porque aunque nos veamos en desventaja con nuestros ojos, pero nosotros como iglesia, aleluya, tenemos una gran ventaja. Porque el Dios que nosotros tenemos no se iguala al Dios de este mundo. El Dios de este siglo que tiene enceguecido a los hombres, ¿verdad? En la vanidad, en el ego, en el pecado, no se iguala al Dios nuestro. Porque el Dios nuestro, aún en debilidad, escuche bien, aún en debilidad, derrotó al Dios de este siglo. ¿Sí? En la cruz lo derrotó. Y aunque se veía en desventaja el Señor en la cruz, crucificado, ¿verdad? Hecho, ¿cierto? Un guiñapo humano. La escritura dice que al tercer día se oyó la voz y dijo: ha resucitado. Aleluya. Gloria al Señor. Y así va a pasar aquí, dice, y sabrá, dice, toda esta congregación que el Señor no salva. Escuche, no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David salió deprisa y corrió. David corre a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Escuche, una piedra que representa al único Dios verdadero. No hay más Dios. Amén. Como él se denominó como la roca de la salvación.
aquí está la piedra que salvó a Israel. Dice, ¿cómo se llama la piedra que salvó a Israel? Jesús. ¿Cómo se llama la roca que nos salvó a nosotros? Jesús, el mismo. Dios les bendiga. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. ¿Dónde? En la frente, aquí, donde no podía llegar. Aleluya. Y la piedra se quedó clavada aquí en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Cómo cayó? El que hablaba mucho cayó de bruces. Amén. Cayó a tierra. Dios le tapó la boca a ese filisteo que desafió a su pueblo. Dios le tapó la boca. ¿Con qué se la tapó? Con tierra. Así también Dios hará con sus enemigos. Cerrará la boca de sus enemigos. ¿Sí? Por eso confiamos plenamente. Luego dice, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Escuche, lo mató sin tener espada. Por eso, porque dice que Dios no salva ni con ejército, ni con palo, ni con espada. Dios salva. ¿Amén? Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Arnén, general de ejército, Arnén, ¿de quién es hijo el joven, ese joven? Y Hernán respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvió de matar al filisteo, Arnel lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. Gloria al Señor. Alabado. Me recuerda la escritura cuando él dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gracias al Señor, porque así como dio la victoria sin ningún arma, con una piedra, a nosotros también lo dio la victoria ahí en esa cruz, derramando su sangre preciosa para liberarnos de toda maldad y de todo pecado. ¿Quién como nuestro Dios? Por eso, hermanos, no deje al Señor. Y si usted no lo tiene, venga a esconderse ahí. Refúgiese en Él, porque en Él y solo en Él tenemos la victoria. Amén. Alabamos al Señor. Mañana continuamos con el capítulo 18 de este libro histórico del profeta Samuel. Ese es nuestro Dios, que da victoria. ¿A quiénes? A los que confían. Amén. No pierda la confianza, que tiene grande galardón. El Señor Jesús le bendiga y lo guarde. Hasta mañana. Dios le bendiga.